A veces me cuesta contar mi historia. Vivir con mis cicatrices es difícil, porque por algunas de ellas tengo bastante limitado el uso de las manos. Me salvaron algunos dedos, pero no todos. Y lo agradezco, ya que tengo suerte de tener dedos. Tengo suerte de tener la piel que tengo. Tenía muy mal la cara, mucho peor de lo que la tengo ahora. Todos me ven las manos y se preguntan, ya saben, ¿qué le pasó? Amar a alguien tanto como lo amé yo a él es horrendo, porque nadie quiere pensar que quien consideras tu mejor amigo puede hacer algo así. No puedo, no. No puedo hacerlo. No puedo mirarla. Esa es horrible. Es que me recuerda la forma en que me miraba él cuando se enfadaba conmigo. Él me humilló tanto durante el tiempo que estuvimos juntos, que llegó un momento en que no me importaba vivir o morir. Tenía planes, quería ser asistente legal y esa era mi meta, pero no llegué a cumplirla porque conocí a Tracy. Así que sin dudas él me cambió la vida. Casi terminó con mi vida. Cuando conocí a Tracy, era todo nuevo, era todo vertiginoso. Y claro, cuando uno empieza a salir con alguien, tiene todo por descubrir. No podíamos ser más distintos. Él era el muchacho malo y yo era la muchacha religiosa. Esa era la definición. Normalmente alguien como Tracy no hubiera sido mi primera opción, pero había algo que me atraía de él. No le importaba la opinión de los demás. La actitud de Tracy debería haberme ahuyentado. Pero por algún motivo por dentro creo que me dije, yo puedo cambiarlo. Él va a cambiar. Pero cuanto más me decía eso, peor se volvía. O sea, ya no tenía cura. Era una bomba a punto de estallar. Cuando Tracy y yo empezamos a salir, íbamos a distintos lugares, al cine y todo eso. Pero los fines de semana, él siempre tenía una excusa. ¿Nos vemos el fin de semana? No puedo salir los fines de semana y yo pensaba, ¿qué pasa los fines de semana? ¿Por qué no puede salir? Y él siempre decía, tengo que hacerle un favor a mi mamá o algo así. Mi mamá necesita ayuda. No puedo. Hasta que descubrí que no le hacía favores a ella porque conocía a su mamá. Así que cuando lo atrapé mintiendo, tuvo que contarme la verdad. ¿Por qué no puedes decirme la verdad? Me dijo que estaba preso los fines de semana. Cometí un delito y estoy cumpliendo una condena. Había abierto varios puestos de periódicos y robado el dinero que había, supuestamente para pagar la renta. Debía cumplir una condena de 30 fines de semana. Se presentaba los viernes y se quedaba hasta el lunes. ¿Me molestó que hubiera hecho eso? Sí.
Me molestó que me hubiera mentido aún más. Me sentí decepcionada por elegir a alguien así. Conmigo misma sí. Pero el corazón tiene sus propias razones. Cuando les presenté a Tracy a mis padres, fue toda una experiencia, ya que les dije a mi mamá y mi papá, si lo conocen, puede que les agrade, pensando que Tracy iba a comportarse. Pero la verdad no le importó. Cada vez que mi papá planteaba un tema, Tracy discutía con él y quería tener la última palabra. Insistía una y otra vez en que mi papá estaba equivocado, solo para decir que él tenía razón y mi papá no. Me daba vergüenza ajena, pero también rabia porque yo pensaba, Tracy, cállate. Esta no es forma de comportarte. Respeta a mi papá. No, se equivoca. Y después de un tiempo, mi papá me prohibió ver a Tracy. Te quiero fuera de aquí. ¡Ahora! Y yo dije, no. Tengo 18 años, no vas a prohibirme verlo. Me largo de acá. Y eso hice. Me fui. Mi vida cambió para siempre. Hoy, cuando lo pienso, me duele haber elegido a Tracy por sobre mis padres. Porque mi papá ya está muerto y si pudiera volver el tiempo atrás, hubiera actuado de otro modo. Lo cierto es que supongo que ellos no creían que fuera a cambiar y tenían razón. Él no cambió. Mi papá conocía policías, conocía jueces, conocía detectives. Así que cuando empecé a salir con Tracy, desde luego quiso saber con quién salía, quién era, a qué se dedicaba, cómo era su vida. Mi papá procuró averiguar todo eso. Bueno, cuando averiguó sus antecedentes salió todo a la luz. Y mi papá dijo, oh no, mejor que lo olvides. Mi papá y yo siempre fuimos mejores amigos y yo podía hablarle de lo que fuese. Pero cuando se trataba de Tracy, me decía, no vas a verlo. Así que me quedé con distintas personas, mientras Tracy y yo salíamos y luego buscamos un lugar para mudarnos juntos. Hice sufrir a mis padres por no hacerles caso, porque sé que ellos querían lo mejor para mí. Me enfadé con él. Me enfadé mucho. Salí para ir a buscar mi auto al estacionamiento. Él salió detrás de mí. ¡Melanie! ¡No! ¡Aléjate de mí! Yo solo pensaba, quiero irme de acá, salir del estacionamiento. Quiero alejarme de él, porque, ya saben, no podía con eso en ese momento. Él se puso delante de mi auto y yo le dije, muévete ya. ¡Sal de mi camino! Y ahí fue cuando vino del lado del conductor, abrió la puerta y la cerró con fuerza. La ventanilla estalló. Había vidrios en el auto, por todo el estacionamiento, por todas partes. Fue algo tan violento que me hizo estremecer. Pensé, ¿qué estoy haciendo? Si puede romper la ventanilla de un auto de un solo portazo, abre los ojos. Si me rompe la ventanilla, ¿qué más es capaz de hacer? Bueno,
Me cuesta mirar esta fotografía. Cuando miro esta fotografía de Tracy, no veo a la persona de la que me enamoré hace años. Veo maldad. Solo veo maldad. Me cuesta mucho mirarla, ya que me hace preguntarme por qué. ¿Por qué lo elegí a él? Me casé con Tracy pensando que podíamos tener la misma relación que mis padres. Yo pensaba que podía tener eso con Tracy, créase o no, pese a todos los problemas. Fue por eso que me casé con él. Pensaba, podríamos tener lo mismo. Aún sentía que podía cambiarlo, pero cuanto más trataba, más empeoraba todo. Era cada vez peor. Él siempre lograba, ya saben, salir de prisión de algún modo. Hiciera lo que hiciera, lo que fuese, le daban un castigo menor. Yo pensaba, ok, todo va a cambiar. Vamos a tener un bebé. Eso sí va a hacerlo cambiar. Él sabía que iba a volver a prisión. Y me dijo que había cargado el auto. Y que íbamos a huir del estado. Para no presentarse en el tribunal. Así que iba a tener que dejar a mi familia a poco de tener a mi hija. Creo que esa fue la primera vez que casi le tuve odio. Mi mamá se preocupó mucho. Llamó a la policía para que salieran a buscarnos. Ella no sabía lo que pasaba. Yo no había podido avisarle a nadie. Y la verdad tenía miedo por mi hija. Tenía miedo por mí. Porque no sabía qué iba a pasar después. Y pensaba, ¿no quiere cambiar nunca? ¿O acaso no le importa que ahora es papá? ¿Hay algo que pueda hacerlo cambiar? Bueno, después de 8 días le dije, o me llevas de vuelta a Kentucky, o me vuelvo yo solo. Así que aceptó volver. Cuando volvimos, mi hija tendría 10 días de nacida. Terminaron hallando a Tracy y no mucho después de que lo arrestaron, salió bajo fianza. Juró y perjuró que iba a cambiar. Y yo tenía tantos deseos de que la relación funcionara que no veía el peligro que corría. Un día estábamos discutiendo porque había perdido su empleo. No me querían, yo no hice nada malo. ¡Está claro que sí! Yo estaba por irme a trabajar y él quería seguir discutiendo, pero yo no quería discutir más. Seguía discutiendo y ya no quería escucharlo. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué quieres que haga yo? Iba a abrir la puerta para salir y entonces me empujó. Se me torció el brazo y se me quebró. Me dolió mucho. Oí cómo se me partían los huesos. Y pensé, ya saben, ¿qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? Y le dije, aléjate de mí. Creo que me quebraste el brazo. Oí el sonido que hizo. Él seguro pensó que si yo iba al hospital, iba a tener problemas.
Yo le decía, Tracy, me duele. Déjame ir al hospital. Si vas al hospital, diles que te caíste. Solo diles que te caíste. Así que cuando llegué al hospital y me atendieron, terminé diciendo que me había caído. Protegí a Tracy. Ya me había golpeado. Se estaba volviendo violento. Y en esa etapa de nuestra relación empecé a tener miedo. Tenía mucho miedo de irme. Volví a sentirme presa. Presa de la relación. Para mí, Tracy pensaba que si hacía que yo tuviera miedo de que pudiera hacerme daño, iba a quedarme con él. Y lo consiguió. Empecé a trabajar en una tienda y siempre venía el mismo tipo. Sabía su nombre porque era el hermano de una empleada y se obsesionó conmigo. Venía a la hora del cierre y se quedaba dando vueltas. Melanie. Y la verdad me daba escalofríos. Su presencia empezó a inquietarme. Me ponía muy nerviosa que este tipo viniera al trabajo. La situación empezó a agravarse. Y me refiero a que él me invitaba a salir, yo me negaba. Me invitaba y yo me negaba. Y era algo de todos los días, constante. Y yo pensaba, es lo último que me faltaba. Como si fuera poco el criar a mi hija, el tratar de soportar lo que queda de mi matrimonio, el tratar de, ya saben, tener un día normal en el trabajo. Ahora este tipo viene acá todo el tiempo. Después de tratar de cargar con ese peso yo sola, decidí que iba a hablar del acoso con Tracy. Vámonos. El auto está en marcha. Espera. Se encogió de hombros, como restándole importancia. Tracy no pareció preocuparse por el acoso en absoluto. Eso me molestó mucho porque yo quería que él tuviera una mínima actitud protectora para conmigo. Pero no tuvo ninguna reacción. Fue como decirme, oh bueno, resuélvelo. ¿Fue una decepción? Sí. ¿Me dolió? Sí. ¿Me sorprendió? No. Sentía que el tipo me seguía a todas partes. En esencia, me iba a mi casa y al otro día empezaba todo de nuevo. Así que al final tuve que hacer que lo expulsaran de la tienda, porque no quería irse. En el momento en que pasaba todo eso, yo estaba muy nerviosa. Me sentía tensa todo el tiempo, tensa. Ya saben, y era lógico. Pero no me imaginaba que las cosas iban a empeorar. Una noche volvimos de cenar en la casa de su mamá y descubrimos que habían cortado los mosquiteros. Cuando nos acercamos después de ver los mosquiteros cortados, también descubrimos que la ventana tenía masilla. Cuando vimos los mosquiteros, Tracy se quedó de lo más tranquilo. Teníamos una niña en esa casa, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer después? Y no lo veía reaccionar de ningún modo y no podía entenderlo. Para nada. Nunca se ofreció a arreglar la ventana, ni a comprar un mosquitero nuevo, nada. Creíamos que lo habían hecho desde afuera, porque eso era lo que parecía. Y la verdad, que alguien le haga eso a tu casa da miedo.
Para mí, tenía que haber sido el acosador para vengarse de mí por haberlo denunciado. Entramos en la casa y yo estaba muy nerviosa en ese momento. Y luego levanté la mirada y no vi las luces del detector de humo. Y me dije, ok, mosquiteros rotos, masilla en las ventanas y ahora detector de humo sin luces. Y cuando me fijé mejor, me di cuenta de que habían cortado los cables del aparato. Después de ver los cables del detector de humo cortados, lo primero que pensé fue en el acosador. Había estado en mi casa. Me conmocionó saber que habían entrado en mi casa y hecho cosas como cortar los cables del detector de humo. Sabía que debía hacer algo para protegerme a mí y a mi hija. Entonces decidí llevar a juicio a mi acosador. Y el día de la audiencia fui a buscar mi auto. Y había una nota en el parabrisas. Me daba miedo leerla, siendo sincera. Cuando por fin me armé de valor y decidí leerla, decía, si vas al tribunal mañana te prenderé fuego. En ese momento me quedé aterrada, porque no sabía qué esperar y qué no esperar. O sea, nada de lo que estaba pasando era normal. Pensé, me quiere asustar para que no vaya a declarar. El hecho de que tuviera un acosador jugó muy a favor de Trace y todo eso le vino más que bien. En medio de todo eso tenía que hablar con mi mamá. Tenía la sensación de que iba a pasar algo, pero no sabía qué. Lo presentía. La llamé 3 veces ese día. Necesitaba hablar con ella. Me dijo, cariño, ¿qué pasa? Y yo le respondí, nada, quería decirte que te quiero. E hice eso 3 veces. La tercera vez me dijo, cariño, ¿qué te pasa? Pero yo no quería contarle todo lo que me había pasado. Así que le dije, nada, mamá, estoy bien, solo quiero que sepas que te quiero. Pero ella supo por mi voz que pasaba algo grave. Me sentía inquieta esa noche. Así que Tracy me dio lo que, según él, eran pastillas relajantes para ayudarme a dormir. Por lo general nos íbamos a la cama juntos. Esa noche él no vino. Y eso me pareció raro. Apenas me acosté me quedé dormida, así de potentes eran las pastillas. Lo siguiente que recuerdo es un sonido fuerte. Ush. Abrí los ojos y había fuego en toda la habitación, por todas partes. Sabía que la puerta era la única vía de escape que tenía. Y mi único objetivo era llegar a la puerta. No me importaba que hubiera llamas por todas partes. Lo único que pensaba era, tengo que salir de acá y salvar a mi hija. Salté de la cama hacia las llamas. En ese momento las llamas me llegaban a la cintura. Pero no me importó. Cuando llegué a la puerta, quise abrirla. Quise abrir la puerta y era como una banda elástica. Se abría un poco y se cerraba. Y yo no entendía por qué hacía eso. Traté muchas veces. Oía que se me quemaba la piel de las manos. Y seguía tratando, porque sabía que debía salir por ahí.
Cuando gritaba su nombre rogándole ayuda, rogándole a Tracy que me ayudara. Lo único que recuerdo haberlo oído decir bien claro fue: sal del mismo modo que entraste. Cuando me di cuenta de que Tracy no iba a ayudarme, corrí hacia el teléfono y oí la voz de Tracy hablando con emergencias para ocultar todo. Parecía una llamada planificada. No sé si me explico. Decía: dense prisa, mi esposa está en llamas. Y yo gritaba: ¡ayuda! 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 ¡Ayúdenme! Y el operador decía: señora, ¿puede salir? Y yo decía: no puedo. No puedo. Y no lograba que me entendiera. Pensé: ok, voy a morirme acá. No va a venir nadie. Ya no veía nada por el humo. Y pensaba: no voy a poder salir de acá. Me acosté y me preparé para morir. Estaba en posición fetal. Tenía la ropa pegada a la piel. Sangre por todas partes. Y le rogaba a Dios que me sacara. Sácame de acá o déjame morir. Porque me duele mucho. Tanto que después de un rato no sentía nada. Pareció una eternidad. Pero después de hablarle a Dios y decirle: sácame o déjame morir, oí la voz de mi vecino de al lado, que gritaba mi nombre. Melanie, Melanie, ¿estás ahí? Y pensé: voy a salir de acá. La verdad, fue un milagro, si quieren llamarlo así. Para mí fue un milagro. Así que volví a la puerta y estaba abierta. Lo primero que hice fue ir a la otra habitación para salvar a mi hija, pero vi que ya la habían rescatado. Salí a la puerta y llegaron los bomberos. Me miraron y dijeron: hay que trasladarla por aire. No podemos hacer nada. Me subieron a un helicóptero. Todo el camino oía: la perdemos, la perdemos. Lo único que recuerdo a partir de ahí, ya que estaba en una especie de sopor, son luces y el pensar: ya estoy bien, ya estoy bien. Y luego de eso entré en coma. ¿Estás lista para hacerlo? No, pero voy a hacerlo. Ok. Hola, ¿emergencias? ¡Mi esposa está atrapada en la habitación! ¿Es un complejo residencial? ¡Es un complejo! ¡Unidad 4! Ok, señor, ya tenemos la dirección y la ayuda va en camino. Por favor, espere. ¡Dense prisa! ¡Dense prisa! Escuchar eso me recuerda todo. Me lleva a esa habitación. Es casi como volver a sentir las llamas.
siento todo lo que sentí ahí. Siento las llamas en la cintura otra vez. Siento el pánico, el tratar de salir con todas mis fuerzas, la falta de aire, el darme cuenta de que había sido él. Me acuerdo de todo, de tratar de llegar a ella. Mi meta era cruzar el corredor y llegar a ella, más allá del dolor que sentía. Mi hijita contaba con su mamá y yo tenía que estar al lado de ella. Recuerdo relatar que vi a mi papá en el corredor, ver un fogonazo que me asustó y sentir que si no hubiera empezado a gritar me hubiera dejado ahí. Y recuerdo que corrimos por el estacionamiento y oí a mi mamá en el apartamento. Y ahí empecé a preguntar dónde estaba. Y recuerdo que él no me tomó la mano ni trató de consolarme. Tan solo me miró y me dijo, ya está muerta, estamos solos. Ese es el último recuerdo que tengo de mi papá. Durante el coma estaba paralizada del cuello para abajo. Lo más raro fue el sentir que tenía un libro enorme sobre la cabeza y que detallaba lo ocurrido antes de lo del incendio y todo lo que hizo el que debería haber visto. El acosador no tenía nada que ver con eso. Había sido Tracy, la masilla en la ventana y los mosquiteros cortados desde adentro. Tracy. Los cables del detector de humo. Tracy. Y además la nota que escribió Tracy con su letra haciéndose pasar por el acosador. El hombre en el que tanto había confiado era el que había querido matarme desde el primer momento. Después me enteré de cuánto hubiera cobrado él si hubiera muerto. Y el monto de la póliza era $375,000. Y pensé, eso es lo que valgo. Ya saben, ¿eso es lo que valgo para él? Era como una película de terror que pasaban por televisión. No creía que pudiera pasarme eso, pero me pasó. Y lo único que quería era llorar porque me decía, ¿cómo es que no me di cuenta? ¿Cómo? Cuando estaba en coma, tengo un recuerdo muy vago de que sentí y supe que Tracy había entrado en mi habitación. Y voy a tratar de cerrar los ojos para revivir ese momento. Cuando uno está en coma, es como si el sentido del oído fuera más agudo. Supe que Tracy estaba en la habitación porque entró silbando y yo conocía su silbido. Así que supe cuando oí ese silbido desafinado que era él. Y en ese momento me quedé inmóvil, me quedé esperando para ver lo que iba a hacer. Ya había hecho lo que había hecho, prenderme fuego. ¿Qué le faltaba? La verdad, ahí empecé a temer por la vida que me quedaba. Casi me da escalofríos el pensar lo que sentí estando en coma cuando oí que había entrado él, porque sabía que no podía hacer nada si trataba de asfixiarme. Así que me quedé inmóvil. O sea, entré en pánico, no me moví y me quedé escuchando. Y luego lo oí decir,
Ya vas a ver. No terminé lo que empecé y voy a terminarlo. Y me dije, por favor, iba a matarme, iba a acabar conmigo. Y luego oí que desconectaba cables. En ese momento me costaba respirar, ya que estaba con respirador artificial. Y él seguía silbando mientras desconectaba todo. Yo rogaba que viniera alguien porque no podía respirar cuando estaba ya casi en el último aliento. Oí que las enfermeras entraron desesperadas, queriendo saber qué pasaba. ¡No! ¿Qué está haciendo? Se enfurecieron. Yo no sé qué pasó fuera de la habitación, pero él no volvió a entrar nunca más. Después me enteré de que supieron que había desconectado los aparatos, así que dejaron un policía en la puerta. Después de que salí del coma y de que los detectives hablaron conmigo, mi hija empezó a hablar de todo lo que había visto esa noche. Y eso me dolió porque nunca hubiera querido que mi hija, a ninguna edad, ni siquiera ahora, tuviera la experiencia de ver a su papá biológico hacer lo que le hizo a su mamá, su esposa. Ya que, ¿cómo le explicas a un niño el motivo por el que alguien hizo eso? A los 4. ¿Cómo le explicas eso? No hay forma. Más que decir que es malvado. Una mala persona. Armó un en que aún hoy me siento aterrada cuando oigo a los bomberos o veo a alguien encendiendo una fogata o oigo algún estallido. Son pequeñas cosas como esas las que me llevan a la noche del incendio y a recordar las llamaradas en la cara mientras dormía y la fuerte explosión que oí. Y me hacen querer correr lo más lejos posible. Pero no puedo correr porque ya no estoy ahí. Y tengo que repetírmelo mucho. Ya saben, ya no estás ahí. Pero no soy una víctima. Soy una sobreviviente. Cuanto más los médicos me decían que no podía hacer algo, más ganas tenía de demostrarles que iba a caminar, que iba a usar las manos, que iba a conducir. Ya puedo conducir. ¿Pueden creerlo? Y después de todo eso, fui capaz de criar a mi hija. Agradezco todos. Y pantalones claros. El uniforme improvisado de cualquier escolar que nunca pensó en convertirse en el centro de una tragedia. La última vez que alguien la vio, caminaba rumbo a la parada del autobús escolar, con la ingenuidad de quien cree que el mundo es tan seguro como el jardín de su casa. El secuestro ocurrió en cuestión de segundos. Un coche se detuvo bruscamente a su lado. La puerta se abrió y un hombre descendió. Su mirada no era la de un vecino curioso, ni la de un adulto preocupado. Era fría, calculada, casi mecánica. Con un gesto rápido, la sujetó y la arrastró dentro del vehículo.
Todo terminó antes de que alguien pudiera reaccionar. Y así, en un parpadeo, la vida de Jaycee se convirtió en un misterio doloroso. Su madre, que esperaba recibirla en casa con una merienda preparada, nunca la vio llegar. Aquel día empezó con la rutina más simple y terminó con un vacío insoportable. La policía fue alertada de inmediato. Las patrullas recorrieron las calles, los helicópteros sobrevolaron la zona. Los vecinos se organizaron para buscar en parques, solares y terrenos baldíos. Pero la tierra parecía haberse tragado a la niña. La comunidad entera se volcó en la búsqueda. Las fotografías de Jaycee, sonriente y con su cabello rubio recogido, fueron pegadas en postes, ventanas de tiendas y tablones comunitarios. Cada mirada de esos carteles era un recordatorio de que la inocencia se había desvanecido. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas, y pronto el caso pasó a ser una de esas heridas que cicatrizan en apariencia, pero que siguen supurando en lo más profundo. Lo que nadie podía imaginar era que, mientras la policía seguía líneas muertas y los noticieros repetían su nombre con tono de súplica, Jaycee se encontraba encerrada en un espacio oculto, un patio trasero disfrazado de prisión, donde la vida dejaba de tener el ritmo normal y se transformaba en una pesadilla. El hombre que la secuestró se llamaba Philip Garrido. A su lado, su esposa Nancy participó del rapto con la frialdad de quien ha cruzado todas las fronteras morales. La pareja construyó en su propiedad un laberinto de cobertizos, carpas y cercas altas, un santuario macabro donde Jaycee viviría durante 18 años. Allí creció, se convirtió en adolescente, en mujer, e incluso en madre de 2 niñas concebidas bajo la sombra del secuestro. Pero esta parte de la historia aún estaba lejos de conocerse. En ese momento, el mundo seguía detenido en la imagen de una niña perdida, sin respuestas, mientras los padres se aferraban a la esperanza como a un último hilo invisible. El tiempo, sin embargo, es cruel. Pocos casos de desaparición se sostienen en la atención mediática durante más de unas semanas. La vida sigue, las noticias cambian. La urgencia se desplaza a otro lugar. La madre de Jaycee se enfrentaba cada noche a la misma cama vacía, al mismo eco de pasos que nunca regresaban. Y en medio de ese dolor, aprendió a sobrevivir, a seguir respirando, aunque cada inhalación fuera un recordatorio del abismo. 18 años pasaron sin que el mundo supiera de Jaycee. Pero la historia de su rescate no fue escrita por detectives expertos, ni por fiscales experimentados, ni siquiera por las patrullas que durante años patrullaron en vano. Fue un niño de 9 años, con la curiosidad intacta y la inocencia intacta, quien terminó poniendo en movimiento la ficha decisiva del rompecabezas. Ese niño nunca pensó en héroes ni en hazañas. Para él, todo comenzó con una simple observación, un comentario lanzado casi al aire, que se clavó en la mente de un adulto con la suficiente claridad como para levantar sospechas. La grandeza de su gesto residió precisamente en la naturalidad con la que lo hizo, sin planearlo, sin buscar reconocimiento, sin imaginar que sus palabras cambiarían la vida de una mujer y de toda una familia. Pero para llegar a ese instante, es necesario volver al ambiente oscuro en el que Jaycee fue prisionera. Los Garrido vivían en Antioch, California, en una propiedad rodeada de cercas altas y un desorden sospechoso. A simple vista parecía la típica casa descuidada de un vecindario obrero. Nadie imaginaba que, tras esas maderas y plásticos, se escondía un mundo paralelo donde una niña crecía aislada del resto del planeta. Jaycee fue sometida a un régimen de control absoluto. No podía salir, no podía comunicarse, no podía soñar con escapar. Philip, un hombre con un historial de delitos sexuales, justificaba sus actos con delirios religiosos y una mentalidad torcida. Nancy, su esposa, funcionaba como cómplice silenciosa, participando de la rutina de encierro con una sumisión escalofriante. Los años transformaron a Jaycee. Dejó de ser la niña de mirada brillante para convertirse en una adolescente marcada por el miedo. Con el tiempo, tuvo 2 hijas fruto de los abusos. A esas niñas también las crió dentro del encierro,
en un entorno donde la realidad se reducía a un par de metros cuadrados y a la voz del captor. Era un universo de sombras, sin ventanas al mundo. El exterior seguía girando. Nuevos presidentes eran electos, nuevas tecnologías aparecían, nuevas guerras estallaban. Mientras tanto, en aquel patio trasero el tiempo parecía congelado. Jaycee veía crecer a sus hijas sin poder mostrarles un parque, una escuela, una biblioteca. Les enseñó lo que pudo, protegiéndolas como una leona dentro de una jaula invisible. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad se mantenía viva una chispa, la esperanza. Jaycee, contra toda lógica, nunca dejó de aferrarse a la idea de que algún día volvería a ver a su madre. Esa esperanza era lo que la mantenía con vida. El giro inesperado llegó casi 2 décadas después. Philip, que había desarrollado un comportamiento errático, comenzó a llamar la atención de los vecinos y de las autoridades locales. Su paranoia lo llevaba a hablar de conspiraciones religiosas y proyectos delirantes. En una de esas salidas, llevó consigo a Jaycee y a sus hijas, presentándolas como su familia. Nadie sospechaba que aquella mujer joven y sus niñas eran en realidad las piezas centrales de un secuestro largamente olvidado. Fue entonces cuando ocurrió el comentario decisivo. Un niño de 9 años, que observaba la escena con la claridad inocente que a veces los adultos pierden, notó algo extraño. No coincidían las edades, no cuadraban las actitudes, no encajaban las miradas. Y con una simple frase, pronunciada con la naturalidad de quien describe lo evidente, plantó la duda en la mente de un adulto. Esa duda fue la chispa que encendió todo lo demás. El niño no sabía que sus palabras llegarían a oídos de las autoridades. No sabía que aquel detalle mínimo iba a romper un secreto mantenido durante 18 años. No sabía que, sin proponérselo, estaba a punto de resolver uno de los secuestros más prolongados y perturbadores de la historia moderna. Lo que vino después pertenece al terreno de la sorpresa, de lo inexplicable, de la justicia que llega cuando nadie la espera. Pero lo que importa ahora es detenerse en ese instante inicial, en esa observación inocente que se convirtió en un grito de verdad. Porque la historia de Jaycee no es solo la historia de un secuestro, sino también la demostración de que, a veces, la mirada más simple puede ver lo que todos los demás pasaron por alto. La narración de este caso es un viaje hacia la oscuridad y, al mismo tiempo, hacia la luz. Es la confrontación entre la maldad absoluta y la inocencia pura. Es la lucha entre la opresión de un captor y la fuerza invisible de una madre que nunca dejó de buscar. Y es, sobre todo, la historia de cómo un niño, sin pretenderlo, se convirtió en la llave que abrió una puerta cerrada durante 18 años. El sol de California brillaba con una intensidad engañosa, como si la vida en los suburbios pudiera resumirse en céspedes verdes, bicicletas olvidadas en los jardines y vecinos que levantaban la mano al cruzarse en la calle. Pero en medio de esa postal tranquila, la propiedad de Philip Garrido se alzaba como una anomalía. Los tablones viejos, las cercas improvisadas y los cobertizos oxidados formaban un paisaje inquietante, casi invisible para quienes preferían mirar hacia otro lado. A primera vista, aquella casa era solo el hogar de un hombre extraño, un excéntrico que había perdido el contacto con la realidad. Los vecinos hablaban de él como de una figura incómoda, alguien que murmuraba frases religiosas incoherentes y que solía vagar por el barrio con mirada perdida. Nadie imaginaba que, detrás de aquellas maderas, una niña convertida ya en mujer, sobrevivía día tras día, resistiendo el peso de 18 años de silencio. Jaycee Lee Dugard, cuyo nombre se había diluido en las noticias hasta quedar relegado a los archivos de casos sin resolver, había aprendido a vivir en ese mundo paralelo. Cada mañana despertaba bajo el mismo techo improvisado, rodeada de cercas que parecían insalvables. La rutina estaba marcada por las órdenes de Philip, por los temores de Nancy y por la constante sensación de que cualquier intento de escapar sería castigado con una violencia implacable. Con el paso de los años, Jaycee dejó de contar los días. El calendario se volvió inútil, porque nada cambiaba. Los inviernos eran fríos y húmedos, los veranos abrasadores,
pero el encierro siempre era el mismo. Aún así, dentro de ese universo limitado, ocurrió algo extraordinario. Se convirtió en madre. Las niñas que trajo al mundo eran su ancla y su fuerza. A pesar de que nacieron en cautiverio, Jaycee se empeñó en darles algo parecido a la infancia que a ella le habían robado. Les enseñó a leer con los pocos libros que pudo conseguir. Les inventó historias para que viajaran con la imaginación. Les mostró lo que significaba amar a pesar del miedo. Esa fue su resistencia silenciosa, sembrar vida y ternura donde todo estaba diseñado para ser oscuridad. Philip, por su parte, se veía a sí mismo como un elegido, un hombre con una misión divina. Sus delirios eran cada vez más evidentes. Hablaba de voces que le susurraban, de proyectos musicales que salvarían al mundo, de una especie de ministerio personal que nadie entendía. Mientras tanto, mantenía a Jaycee bajo control, como si fuera una pieza más de sus fantasías enfermizas. La esposa, Nancy, jugaba un papel ambiguo. A ratos parecía víctima de la manipulación de Philip, atrapada en un matrimonio dominado por la locura y el abuso, pero en otros momentos su complicidad era indiscutible. Participó en el secuestro, en el traslado, en las amenazas, en la construcción del cautiverio. Su silencio fue tan culpable como los gritos de Philip, y sin embargo, el mundo siguió girando. Las autoridades, a pesar de haber visitado la casa en más de una ocasión por sospechas menores, nunca descubrieron lo que había detrás de las cercas. Nadie escuchó las voces de las niñas jugando en el patio oculto, ni los susurros de Jaycee tratando de consolarlas en la noche. Era como si la propiedad estuviera protegida por una burbuja de invisibilidad que cegaba a todos. Fue en medio de esa rutina aparentemente eterna que ocurrió un hecho banal, un encuentro que a simple vista parecía intrascendente. Philip, obsesionado con sus delirios religiosos y su supuesto ministerio, decidió visitar la Universidad de California en Berkeley. Llevó consigo a Jaycee, a quien presentó como su hija mayor, y a las dos niñas, que ya eran adolescentes. Caminaban juntos, un grupo desparejo y extraño, por los pasillos de una institución donde nadie podía sospechar la verdad. El contraste era brutal. A su alrededor, jóvenes universitarios hablaban de exámenes, de proyectos, de fiestas. Y en medio de ese bullicio, aquellas niñas criadas en un cautiverio improvisado caminaban con una timidez desconcertante, sin saber cómo moverse, cómo mirar, cómo encajar en un mundo que para ellas era casi desconocido. Fue entonces cuando un niño, con apenas 9 años, los observó. Su mirada no era la de un adulto acostumbrado a las apariencias. Era la mirada limpia de quien aún no ha aprendido a ignorar lo evidente. Notó algo raro en el grupo. El hombre que los acompañaba no parecía un padre. La mujer, silenciosa y tensa, no tenía gestos de madre. Y las niñas, en lugar de mostrarse confiadas, parecían nerviosas, asustadas, como si cada movimiento estuviera medido por el temor. Ese niño no podía entender del todo lo que veía, pero lo percibió. Era un detalle, una grieta en la fachada. Lo comentó con naturalidad, como quien describe que el cielo está nublado o que un perro cojea al caminar. Sus palabras fueron escuchadas por un adulto cercano, alguien que sí tenía la capacidad de conectar los puntos. Y esa observación inocente, tan simple como inesperada, se convirtió en el primer hilo de un tapiz que estaba a punto de desenredarse. El niño no sabía que estaba interviniendo en un caso que llevaba 18 años abierto. No sabía que, con su comentario, estaba arrojando luz sobre un crimen que había destruido la vida de una familia entera. No sabía que estaba cambiando la historia. Pero eso es precisamente lo que sucedió. Mientras tanto, Jaycee caminaba al lado de Philip sin imaginar que el principio del fin estaba tan cerca. Sus pasos eran los de alguien que había aprendido a vivir sin esperar milagros. Su mirada evitaba encontrarse con la de los extraños. Su voz se apagaba antes de pronunciarse. Y sin embargo, el azar, o el destino, ya había puesto en marcha la maquinaria de su liberación. Los responsables de seguridad en la universidad se sintieron intrigados por la actitud de Philip y su grupo. Algo no encajaba. Había una tensión que flotaba en el aire.
decidieron alertar a las autoridades. La policía lo citó para una reunión posterior, en la que finalmente se presentaría junto con Jaycee y las niñas. Ese momento sería el inicio de la revelación. Pero lo impactante es recordar que todo comenzó con la mirada de un niño. Una mirada que no buscaba resolver un crimen, que no pretendía ser heroica, que simplemente se atrevió a señalar lo que los demás habían ignorado. Esa mirada fue más poderosa que 18 años de investigaciones fallidas. El contraste entre la inocencia y la perversión es lo que hace que esta historia resuene con tanta fuerza. Mientras Philip construía un imperio de mentiras y abuso, mientras Nancy sostenía el silencio con su complicidad, mientras Jaycee resistía en silencio, un niño cualquiera, en un momento cualquiera, se convirtió en la grieta por donde entró la luz. El relato del secuestro de Jaycee no es solo un relato de horror. Es también una demostración de cómo la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra un resquicio para salir. Y en este caso, ese resquicio vino en forma de un niño de 9 años que, sin saberlo, resolvió lo irresoluble. La historia aún tiene mucho por revelar. Porque lo que vino después fue un torbellino de revelaciones, confesiones y emociones encontradas. Jaycee, tras 18 años, tendría que enfrentarse no solo a la libertad, sino también al peso de todo lo que había perdido. Su madre, al recibir la noticia, tendría que confrontar la mezcla de alegría y dolor que solo una experiencia así puede provocar. Y el mundo entero, al enterarse de la verdad, quedaría conmocionado por la crueldad del crimen y por la sencillez con que finalmente se resolvió. Pero en este punto del relato, lo que importa es quedarnos con esa imagen. Un niño que observa, una frase lanzada al aire y un mundo de sombras que empieza a resquebrajarse. Porque fue allí, en ese instante, donde la historia dio el primer paso hacia la luz. La reunión a la que Philip Garrido fue citado parecía, en un principio, un trámite menor. Un encuentro administrativo, una conversación que no prometía demasiado. Pero para Jaycee, que lo acompañaba junto a sus hijas, aquel instante cargaba un peso distinto. No sabía por qué, pero algo en el ambiente se sentía diferente, como si los muros invisibles que la habían retenido durante años estuvieran comenzando a agrietarse. El vestíbulo estaba iluminado con luces blancas, impersonales, y el aire acondicionado zumbaba con un ritmo constante. Philip hablaba con una seguridad impostada, intentando convencer a todos de que era un hombre de fe, un misionero, un ciudadano ejemplar que se dedicaba a proyectos divinos. Las palabras salían de su boca como un río descontrolado, llenas de incoherencias, promesas y delirios. Las autoridades, sin embargo, no escuchaban solo lo que decía, observaban cómo lo decía. Su tono excesivo, su mirada inquieta, el nerviosismo que lo traicionaba. Y sobre todo, las 3 figuras femeninas que lo acompañaban, una mujer joven de gesto cansado y 2 adolescentes que parecían desconectadas de todo lo que ocurría a su alrededor. Los agentes se miraron entre sí, conscientes de que había algo extraño. Preguntaron a Jaycee su nombre. Ella, en un acto reflejo aprendido durante años de cautiverio, respondió con la identidad falsa que Philip le había impuesto. Pero la voz le tembló. Su mirada se desvió hacia el suelo. Y en ese microsegundo, uno de los oficiales percibió que había algo más detrás de aquellas palabras. Philip intentó interponerse, redirigir la atención hacia sus fantasías religiosas. Pero los investigadores insistieron. Le pidieron a la joven que hablara sola, sin él presente. Fue un momento tenso, casi insoportable. Ella no estaba acostumbrada a decidir, a hablar sin miedo. La garganta se le cerraba. Los recuerdos se arremolinaban como tormentas. Finalmente, en un susurro que apenas podía escucharse, dijo su verdadero nombre. Soy Jaycee. Jaycee Lee Dugard. Las palabras flotaron en el aire como una explosión silenciosa. Nadie en esa sala necesitó más pruebas. El fantasma de una niña desaparecida 18 años atrás estaba ahora frente a ellos, hecha mujer, convertida en sobreviviente. Los oficiales contuvieron la emoción profesionalmente, pero en su interior el impacto fue devastador.
Estaban frente a uno de los casos más buscados de California, frente a una víctima que todos habían dado por perdida. Y lo habían descubierto gracias a una cadena improbable de coincidencias, iniciada por la mirada inocente de un niño de 9 años. Jaycee temblaba. Había pronunciado su nombre, pero todavía no podía creer lo que significaba. Durante años, había aprendido a esconder su identidad para sobrevivir. Ahora, decirla en voz alta era como romper un hechizo, como abrir una puerta hacia lo desconocido. La libertad asomaba, pero también lo hacía el miedo. ¿Qué pasaría con sus hijas? ¿Qué destino les esperaba a las criaturas que había criado en cautiverio? Las autoridades actuaron de inmediato. Philip y Nancy fueron arrestados en el mismo instante. Sus rostros, captados por las cámaras de los noticieros, se convirtieron en la viva imagen del mal desenmascarado. El vecindario que durante años había convivido con ellos, sin saber la verdad, quedó en estado de shock. Nadie podía creer que, tras esas cercas descuidadas, hubiera estado oculta una de las desapariciones más mediáticas de los 90. El traslado de Jaycee y sus hijas fue discreto, casi clandestino. Los agentes sabían que necesitaban protegerla no solo de la atención mediática, sino también del trauma. La llevaron a un centro seguro, donde especialistas la esperaban para ayudarla a procesar lo inconcebible. Pero, ¿cómo se empieza a desatar un nudo que lleva 18 años apretándose? Mientras tanto, la noticia llegaba a oídos de su madre, Terry Provin. La mujer que había aprendido a vivir con el vacío, recibió la llamada que parecía imposible. Su hija estaba viva, respiraba. Existía. La primera reacción fue de incredulidad. Después vino el llanto, un llanto que llevaba acumulado casi 2 décadas. Era como si todas las noches de dolor, de oraciones sin respuesta, de fotografías acariciadas en silencio, se derrumbaran de golpe frente a la certeza de que, contra todo pronóstico, Jaycee volvía a casa. El reencuentro fue un instante que rozó lo inhumano por su intensidad. Madre e hija se abrazaron con la fuerza de quienes han desafiado a la muerte. Jaycee, ya mujer, se acurrucó como niña en los brazos de su madre. El tiempo no borró el vínculo. El amor había resistido, como un hilo invisible que ninguna cerca, ninguna mentira, ningún captor pudo cortar. Los medios de comunicación estallaron. La historia de la niña desaparecida que había sido hallada tras 18 años cautiva recorrió el mundo entero. Las cámaras se agolpaban en las calles. Los titulares hablaban de milagro, de horror, de resistencia. Pero detrás de cada palabra rimbombante estaba la historia real. Una mujer que había sobrevivido al infierno, 2 niñas que habían nacido en él y una madre que nunca dejó de esperar. Los interrogatorios a Philip y Nancy revelaron un nivel de crueldad y manipulación que estremeció incluso a los investigadores más experimentados. Él se describía como un iluminado, alguien que había recibido órdenes divinas. Ella admitía haber participado, aunque intentaba justificarlo con excusas vacías. Ninguno mostró verdadero arrepentimiento. El proceso judicial se convirtió en un espectáculo mediático. La sociedad necesitaba entender cómo algo tan atroz había podido ocurrir durante tanto tiempo sin que nadie lo descubriera. Los vecinos, en entrevistas televisadas, confesaban su asombro. Recordaban haber visto las cercas altas, los ruidos extraños, las miradas esquivas, pero nunca imaginaron la magnitud de lo que se escondía detrás. La policía, a su vez, tuvo que responder preguntas incómodas. ¿Cómo era posible que, a pesar de múltiples visitas a la propiedad, nunca hubieran detectado a Jaycee? ¿Cómo pudo el sistema fallar de forma tan estrepitosa? Las respuestas eran dolorosas: negligencia, exceso de confianza, incapacidad de conectar detalles. Y en medio de esa cadena de errores, fue un niño el que terminó señalando la grieta. Jaycee comenzó entonces un camino de reconstrucción. Había sido liberada, pero la libertad también pesaba. Después de 18 años de encierro, el mundo era un lugar desconocido. Los teléfonos móviles, internet, la música, la moda, todo había cambiado.
Ella debía aprender a caminar de nuevo en una sociedad que avanzó sin ella. Sus hijas, por su parte, enfrentaban el shock de descubrir que la vida que conocían era una mentira. Nunca habían ido a una escuela, nunca habían tenido amigos, nunca habían caminado libremente por una calle. Ahora debían adaptarse a un universo nuevo, donde cada detalle cotidiano era un descubrimiento y al mismo tiempo una amenaza. El proceso de sanación fue lento, doloroso, lleno de recaídas. Jaycee luchaba con recuerdos traumáticos, con el miedo persistente, con la sensación de que Philip aún podía alcanzarla en sueños. Pero también encontró fuerza en el amor de su madre, en la inocencia de sus hijas y en la solidaridad de quienes admiraban su resiliencia. El juicio contra los Garrido culminó con condenas severas. Philip recibió una sentencia de 431 años de prisión. Nancy, 36 años. Nunca volverían a salir libres. El monstruo que había secuestrado la vida de una niña había sido encerrado para siempre. Y aunque ninguna condena podía devolver los años perdidos, al menos la justicia se había pronunciado con firmeza. Lo extraordinario es que, al repasar cada paso que llevó a la resolución del caso, siempre se volvía al mismo punto. Un niño que observó lo que los demás ignoraban. Un comentario inocente que encendió la alarma. Una mirada limpia que vio detrás de la fachada. La historia de Jaycee Lee Dugard es, en esencia, un testimonio de resistencia, de amor, de dolor y de esperanza. Pero también es una advertencia. Los monstruos no siempre se esconden en lugares remotos. A veces están en la casa de al lado, detrás de una cerca que parece común, camuflados por la indiferencia o el descuido. Y entre tanto horror, la chispa de esperanza vino de la fuente más inesperada. Un niño de 9 años, cuya voz sin pretensiones rompió un silencio de 18 años. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los ojos de todo un país, e incluso del mundo, se clavaban en el hombre que había logrado mantener a una niña cautiva durante 18 años, en la mujer que lo había acompañado sin apartarse jamás de su lado, y en la víctima que, ahora hecha adulta, se sentaba a unos metros de distancia. Era un escenario cargado de tensión, donde cada respiración parecía un cuchillo que cortaba el aire. Philip Garrido entró esposado, con la cabeza gacha pero con el mismo aire delirante que lo había acompañado durante toda su vida. Murmuraba frases religiosas, hablaba de misiones divinas, de voces que lo guiaban. Su figura era la del monstruo que no se reconoce a sí mismo como tal. Nancy, a su lado, intentaba mantener una expresión neutral, aunque por momentos su rostro dejaba entrever un temblor de miedo, quizá de arrepentimiento tardío, quizá de conciencia demasiado tardía de lo que habían hecho. El juez repasaba los cargos: secuestro, agresión sexual, privación ilegal de la libertad, conspiración. La lista era interminable. Cada palabra era un eco de sufrimiento. Y mientras las pronunciaba, la sala entera contenía la respiración, como si de algún modo todos hubieran sido cómplices por no haber descubierto antes lo que pasaba tras aquellas cercas oxidadas. Jaycee no asistió a todas las audiencias. Su presencia era demasiado dolorosa, demasiado mediática, demasiado expuesta. Pero en las veces que estuvo allí, su sola figura se convirtió en un símbolo. Ya no era la niña desaparecida, ni la prisionera invisible, ni la joven sometida al control de un hombre enfermo. Era una sobreviviente, una mujer que había encontrado la voz para decir su nombre, y con él recuperar su identidad. Los abogados de Garrido intentaron, en vano, argumentar que su cliente estaba enfermo, que sufría delirios psicóticos, que sus crímenes eran el resultado de una mente desequilibrada. Pero el tribunal fue claro. Enfermedad no es excusa cuando durante 18 años se sostienen actos tan calculados, tan fríamente ejecutados. Philip no solo había escuchado voces, había planeado, había construido, había amenazado, había manipulado. Y todo eso requería una voluntad consciente. Cuando finalmente se leyó la sentencia, el silencio se rompió en un murmullo colectivo.
431 años de prisión para Philip, 36 años para Nancy. No había escapatoria. Morirían tras las rejas. Por primera vez, la justicia alcanzaba a quienes habían robado casi 2 décadas de vida a una niña inocente. Pero más allá del fallo judicial, lo verdaderamente importante era lo que empezaba para Jaycee y sus hijas. El juicio terminaba, pero la vida seguía, y con ella, un camino largo y doloroso de sanación. En los primeros meses, Jaycee se enfrentó a una realidad que parecía sacada de una película de ciencia ficción. El mundo había cambiado mientras ella estaba ausente. Internet se había convertido en una red omnipresente. Los teléfonos móviles dominaban la vida cotidiana. La música sonaba distinta. La moda había dado vueltas completas. Todo era nuevo, extraño, abrumador. Sus hijas, que nunca habían tenido contacto con la sociedad, experimentaban un choque aún mayor. Entrar a una escuela por primera vez, escuchar las risas de otros niños, aprender a cruzar una calle, a subir a un autobús, a mirar un televisor sin miedo. Cada paso era un descubrimiento, pero también una herida. Comprender que habían crecido privadas de todo lo que era normal para otros. Jaycee, con una fuerza admirable, se dedicó a acompañarlas. Se convirtió en guía, en madre, en refugio. Aunque ella misma estaba rota, se aferró a la idea de que debía reconstruirse para poder ofrecerles a ellas lo que nunca tuvo. Un hogar donde la libertad no fuera una ilusión. Los psicólogos que la atendieron quedaron impactados por su resiliencia. A pesar del trauma, a pesar de los años perdidos, había en ella una determinación férrea de no dejarse definir por lo que había vivido. Quería sanar, quería aprender, quería vivir. Y lo más importante, quería contar su historia. Ese deseo se transformó en un libro, en un testimonio que estremeció a millones de lectores. En sus páginas, Jaycee no se limitaba a narrar el horror. También hablaba del amor hacia sus hijas, de los pequeños momentos de esperanza, de la resistencia silenciosa que la mantuvo con vida. Su voz, fuerte y clara, se convirtió en un faro para otras víctimas. Les decía con cada palabra que era posible sobrevivir, que era posible reclamar la propia identidad incluso después del peor de los infiernos. Los medios la siguieron con avidez, a veces con excesiva voracidad. Querían imágenes, querían entrevistas, querían titulares. Jaycee aprendió a manejar ese mundo con cautela, sabiendo que la exposición podía ser tanto un alivio como una nueva forma de violencia. Se apoyó en organizaciones que protegían a víctimas de secuestro y abuso, y poco a poco fue tomando control de su propia narrativa. Lo que más conmovía al público era la paradoja en el centro de la historia. La policía, los investigadores, los vecinos, todos habían fallado en descubrir la verdad. Y fue un niño, un simple niño de 9 años, quien, con una frase, había puesto en marcha el desenlace. La pureza de esa mirada, la claridad de su observación, se volvieron parte inseparable del relato. La sociedad entera se preguntaba, ¿cuántos otros casos permanecen ocultos porque nadie se atreve a mirar de verdad? ¿Cuántas otras Jaycee existen, esperando que alguien vea lo que parece invisible? El secuestro de Jaycee Lee Dugard se convirtió entonces en más que una historia criminal. Fue un espejo incómodo, un recordatorio de las fallas del sistema, pero también una llamada a la responsabilidad individual. Porque a veces, el detalle más pequeño, una palabra inocente, puede ser la diferencia entre la oscuridad eterna y la luz. Mientras tanto, Philip y Nancy se adaptaban a su nueva realidad tras las rejas. Allí, donde ya no había cercas para ocultar su monstruosidad, quedaron reducidos a lo que siempre habían sido: 2 criminales sin poder. La prisión no podía deshacer lo que habían hecho, pero al menos aseguraba que nunca volverían a repetirlo. Jaycee, por su parte, empezó a sembrar vida en el terreno baldío de su pasado. Se refugió en la escritura, en la naturaleza, en la crianza de sus hijas. Encontró belleza en los pequeños detalles: sentir el viento en el rostro sin miedo a que alguien la vigilara, caminar por un parque con la certeza de que podía regresar a casa, mirar el cielo y saber que pertenecía a él.
El mundo, que al principio la observaba con morbo, aprendió a mirarla con respeto. Su nombre dejó de ser sinónimo de víctima para convertirse en sinónimo de resistencia. Jaycee Lee Dugard, la niña que desapareció camino a la parada del autobús, la mujer que sobrevivió 18 años en cautiverio, era ahora la voz que recordaba a todos que la esperanza, aunque frágil, es indestructible. Y en cada entrevista, en cada conferencia, en cada página escrita, volvía a aparecer la sombra luminosa de aquel niño. Nunca fue nombrado, nunca buscó reconocimiento, pero su gesto inocente estaba en el corazón de la historia. Porque sin él, quizá Jaycee aún seguiría tras aquellas cercas invisibles. Porque sin él, quizá nunca habría podido pronunciar su nombre en aquella sala. Porque sin él, el silencio seguiría gobernando. Así, la historia del secuestro que resolvió un niño de 9 años sin saberlo, se convirtió en una de las narraciones más inquietantes y conmovedoras de nuestro tiempo. Un relato donde conviven la oscuridad más profunda y la chispa más inesperada de luz. Un recordatorio de que, en ocasiones, la verdad se revela a través de los ojos más inocentes. La primera noche en libertad fue un choque brutal. Jaycee se encontró en una cama limpia, rodeada de paredes firmes y sin cerraduras, con una ventana que dejaba entrar el aire fresco sin el temor de una voz autoritaria que prohibiera acercarse. Sus hijas dormían a su lado, aferradas a ella como si el mundo pudiera volver a desaparecer en cualquier instante. Aquella cama, que para cualquiera hubiera sido un lugar común, para ellas era un universo desconocido, casi aterrador en su amplitud. La calma era tan extraña como inquietante. Durante 18 años, Jaycee había aprendido a vivir en alerta constante. Cada ruido podía anunciar castigo. Cada mirada podía desencadenar un arranque de violencia. Cada palabra podía convertirse en un arma contra ella. Ahora, en el silencio de aquella habitación segura, el miedo persistía como un eco imposible de callar. Los psicólogos que la acompañaban lo sabían. La libertad no es inmediata, es un proceso. La mente tarda en comprender lo que el cuerpo ya vive. Jaycee, incluso con la puerta abierta, seguía sintiéndose prisionera. Sus hijas, acostumbradas a que el mundo fuera solo un conjunto de carpas, vallas y cobertizos, miraban con recelo cada objeto nuevo. Un televisor, un interruptor de luz, un espejo. Todo les resultaba extraño, como si hubieran aterrizado en un planeta ajeno. La adaptación fue un camino lleno de contrastes. Por un lado estaba la euforia del reencuentro con su madre, las lágrimas derramadas en abrazos interminables, el calor humano que parecía perdido. Por otro, estaba la angustia de enfrentarse a la realidad. 18 años habían pasado, y el tiempo no se detiene para nadie. Jaycee era ahora una mujer de casi 30 años, con hijas que dependían de ella, con un pasado marcado a fuego. La sociedad entera seguía de cerca cada detalle. Los noticieros mostraban imágenes de la casa de los Garrido, con sus cercas caídas y sus cobertizos improvisados, como si fueran escenarios de una película de terror. La opinión pública oscilaba entre el horror y la fascinación. Todos querían entender cómo había sido posible que semejante crimen permaneciera oculto tanto tiempo. Y todos, de algún modo, sentían la necesidad de mirar a Jaycee como un símbolo de supervivencia. Ella, sin embargo, era más que eso. Era una mujer con miedos, con cicatrices invisibles, con dudas sobre cómo reconstruir su vida. No quería ser solo un emblema, ni una víctima eterna. Quería ser dueña de su historia. Fue entonces cuando decidió escribir. Sus palabras no buscaban venganza ni morbo, sino verdad. En cada línea describía no solo el horror, sino también los instantes de ternura con sus hijas, las pequeñas victorias diarias, los momentos en que imaginaba el rostro de su madre para no perder la cordura. Su libro, cuando vio la luz, se convirtió en un fenómeno mundial. No porque relatara un crimen atroz, sino porque mostraba la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Las presentaciones públicas eran una mezcla de tensión y liberación. La gente la recibía con aplausos, con lágrimas, con silencios reverentes. Y ella hablaba con voz firme,
aunque a veces le temblaran las manos. Hablaba de la importancia de escuchar a los niños, de prestar atención a lo que parece insignificante, de no ignorar los detalles que pueden salvar una vida. Hablaba de aquel niño de 9 años, aunque nunca lo nombrara, como el símbolo de la pureza que rompió el muro de silencio. El sistema judicial, sacudido por el caso, implementó cambios, se reforzó la supervisión de los convictos en libertad condicional, se mejoraron los protocolos de visitas domiciliarias, se intensificó la formación de agentes para detectar señales de abuso. Jay-Z, sin proponérselo, había transformado la manera en que las autoridades entendían la prevención del crimen. Pero el camino personal seguía siendo arduo. Había noches en que despertaba sobresaltada, convencida de que Philip estaba de pie junto a su cama. Había días en que la simple visión de una cerca alta la hacía temblar. Había momentos en que sus hijas la miraban con preguntas que aún no podía responder. La libertad no borraba el pasado, convivía con él. Su madre, Terry, se convirtió en su sostén. Juntas aprendieron a reconstruir la cotidianeidad, preparar el desayuno, llevar a las niñas a la escuela, salir de compras sin miedo. Cada actividad común era, para ellas, un acto extraordinario. Y en esos gestos simples, la vida empezaba a ganar terreno sobre la sombra del secuestro. El eco del caso se extendió a nivel internacional. Asociaciones de víctimas de secuestro la invitaban a compartir su experiencia. Gobiernos la citaban como ejemplo de por qué debían reforzarse las leyes. Jay-Z se transformó en una voz autorizada, aunque siempre con la humildad de quien sabe que lo que la define no es la fama, sino la supervivencia. Mientras tanto, en las cárceles donde Philip y Nancy cumplían sus condenas, la realidad era otra. Él seguía aferrado a sus delirios, escribiendo cartas incoherentes, hablando de misiones divinas que nadie escuchaba. Ella se desmoronaba lentamente, consciente de que jamás volvería a ver la luz de la libertad. Ambos quedaron reducidos a lo que eran en esencia, sombras encerradas en un sistema que, al fin, había logrado contenerlos. Pero lo que quedaba grabado en la memoria colectiva no eran ellos, sino la paradoja central. 18 años de silencio roto por la voz de un niño. Un niño que nunca supo que sus palabras tendrían tal peso. Un niño que quizá ni siquiera recuerda el momento en que lo dijo. Y sin embargo, su gesto inocente había cambiado el curso de la historia. La pregunta resonaba una y otra vez. ¿Qué hubiera pasado si nadie lo hubiera escuchado? ¿Cuántos años más habría seguido Jay-Z tras aquellas cercas? ¿Habría sobrevivido un año más? ¿5? ¿10? La línea entre la oscuridad y la luz fue tan fina que dependió de una mirada infantil. Jay-Z, al reflexionar sobre ello, encontraba en esa idea una especie de redención. Era como si la pureza del mundo, encarnada en un niño cualquiera, hubiera decidido salvarla cuando ya no quedaban fuerzas. Y ese pensamiento la acompañaba como un recordatorio constante de que, incluso en los lugares más oscuros, la inocencia puede abrir grietas de esperanza. El tiempo siguió avanzando. Sus hijas crecieron, aprendieron a adaptarse, encontraron amigos, descubrieron la música, el arte, la libertad de decidir por sí mismas. Cada logro suyo era una victoria para Jay-Z, un triunfo contra Philip y su mundo de sombras. Y aunque el trauma nunca desapareció del todo, la vida se impuso. La niña que desapareció en un camino escolar, la mujer que sobrevivió 18 años en cautiverio, la madre que crió a sus hijas en medio de la oscuridad, se convirtió en un símbolo de resiliencia. Y todo, absolutamente todo, había comenzado con un comentario de un niño de 9 años que no buscaba cambiar el mundo. Pero lo hizo. La libertad, aunque deseada durante 18 años, no llegó como un bálsamo inmediato. Llegó como una ola que lo arrasaba todo, que derribaba los muros pero dejaba tras de sí el caos de lo desconocido. Para Jay-Z, caminar por una calle concurrida era un acto tan vertiginoso como lanzarse al vacío. El bullicio de los autos, las voces superpuestas, los colores brillantes de las tiendas, todo la abrumaba. Después de vivir tanto tiempo en un espacio reducido, el mundo abierto era un universo inmenso y aterrador. Sus hijas lo vivían de manera similar. La primera vez que entraron en un supermercado,
se quedaron paralizadas frente a los estantes infinitos de productos. No entendían por qué había decenas de cereales distintos, ni cómo funcionaban las cajas registradoras. Miraban a los otros niños con una mezcla de curiosidad y temor, preguntándose en silencio si ellas alguna vez podrían ser como ellos. Jaycee las observaba con una ternura desgarradora. Quería mostrarles que la vida podía ser distinta, que la libertad era un derecho y no una excepción. Pero también sentía un dolor agudo al darse cuenta de todo lo que les habían robado. Una infancia normal, amistades, juegos en el parque, cumpleaños celebrados sin miedo. El proceso de adaptación se convirtió en una batalla diaria. Los psicólogos hablaban de reintegración social, pero para Jaycee era algo más íntimo, más visceral. Era volver a aprender a confiar en el sonido de una puerta que se cerraba sin que eso significara encierro. Era convencerse de que el timbre del teléfono no era un anuncio de peligro. Era aceptar que podía dormir con la ventana abierta sin que nadie la castigara por ello. En medio de esa lucha silenciosa, surgieron momentos de belleza inesperada. La primera risa genuina de sus hijas en un columpio, el asombro al ver el mar por primera vez, la emoción de aprender a andar en bicicleta. Eran pequeños destellos que iluminaban el camino, recordándole que la vida, aunque marcada por cicatrices, seguía teniendo espacio para la alegría. La relación con su madre, Terry, también pasó por transformaciones. Durante los primeros días, todo era llanto y abrazos interminables. Pero con el tiempo, tuvieron que enfrentarse a la realidad. 18 años de separación no se borran en un instante. Había preguntas sin responder, heridas abiertas, silencios incómodos. Terry había construido una vida con el dolor como compañera y ahora debía aprender a convivir con la presencia de una hija que era al mismo tiempo familiar y desconocida. Jaycee sentía lo mismo. Amaba profundamente a su madre, pero había una distancia inevitable creada por el tiempo. A veces, mientras la miraba, se preguntaba cómo habrían sido esos años si no hubiera sido secuestrada. Las fiestas de cumpleaños, las discusiones adolescentes, las confidencias nocturnas. Esa vida alternativa, que nunca existió, la perseguía en sueños. A pesar de todo, madre e hija encontraron un terreno común, la determinación de no dejar que el pasado definiera el futuro. Decidieron caminar juntas, paso a paso, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbre. La sociedad, entre tanto, seguía fascinada con su historia. Cada aparición pública era cubierta por los medios con intensidad. Había quienes la miraban con admiración, como un símbolo de resistencia, y quienes, sin darse cuenta, la reducían a una víctima eterna, olvidando que detrás del titular había una mujer con deseos, miedos y sueños propios. Fue entonces cuando Jaycee decidió dar un giro. En lugar de permitir que otros contaran su historia, ella misma se convirtió en narradora. Fundó una organización para ayudar a otras víctimas de secuestro y abuso, ofreciendo apoyo psicológico, legal y emocional. Usó su experiencia no como una carga, sino como un arma contra el silencio. Cada conferencia, cada taller, cada encuentro con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares, era una catarsis. Escuchar sus voces, compartir las suyas, construir juntas una red de apoyo, le daba sentido a su dolor. No podía cambiar el pasado, pero podía transformar el futuro de otros. Philip y Nancy, mientras tanto, se desvanecían en el anonimato de la prisión. Sus nombres aparecían de vez en cuando en alguna nota judicial, pero ya no tenían poder sobre nada. Eran sombras detrás de barrotes, recordatorios de que el mal, aunque persistente, puede ser contenido. El recuerdo del niño de 9 años, sin embargo, seguía vivo en cada palabra de Jaycee. Nunca se reveló públicamente su identidad, pero su gesto se convirtió en una metáfora. Representaba la pureza de la mirada que se atreve a ver lo que otros ignoran, la voz inocente que puede romper un muro de silencio. Y allí radicaba la esencia de la historia. La convivencia brutal entre lo monstruoso y lo luminoso. Entre un cautiverio de 18 años y la chispa de libertad encendida por un niño cualquiera. Era esa paradoja la que mantenía viva la atención del mundo,
la que convertía el relato en algo más grande que un caso policial, en una lección sobre la fragilidad y la fortaleza humanas. Con el paso de los años, Jaycee fue encontrando un equilibrio. Sus hijas crecieron, encontraron caminos propios, aprendieron a reír sin miedo. La familia se consolidó como un refugio, un espacio donde la oscuridad del pasado no podía entrar. Y aunque las cicatrices seguían presentes, ya no eran cadenas. Eran marcas de una batalla librada y ganada. En los silencios de la noche, cuando el mundo parecía dormido, Jaycee a veces recordaba el sonido del coche que se detuvo junto a ella aquella mañana de 1991. La mano que la arrastró hacia la oscuridad, los muros invisibles que la mantuvieron cautiva. Pero luego miraba a sus hijas, respiraba el aire fresco que entraba por la ventana abierta, y comprendía que, a pesar de todo, había vencido. La historia no se trataba solo de un crimen. Se trataba de la resistencia humana, de la capacidad de sobrevivir, incluso cuando todo parece perdido, de la posibilidad de que una voz inesperada, la de un niño inocente, pueda abrir una puerta cerrada durante demasiado tiempo. Y esa certeza, más que cualquier sentencia judicial, era la verdadera victoria. El tiempo que durante 18 años había sido un verdugo implacable, se convirtió en el aliado más inesperado. Pasaron los meses, y con ellos las heridas abiertas empezaron a cicatrizar, no porque el dolor desapareciera, sino porque la vida, obstinada, encontraba siempre un camino para abrirse paso. Jaycee comenzó a sentirlo en los pequeños gestos cotidianos, en las risas de sus hijas que llenaban la casa, en las caminatas sin miedo bajo el sol de la tarde, en la posibilidad de elegir qué hacer al día siguiente sin que nadie dictara las reglas. La libertad adquirió un sabor distinto. No era la euforia inmediata del primer día, sino una calma profunda que se construía con paciencia. Aprendió a disfrutar de cosas tan simples como comprar flores frescas en un mercado, preparar el desayuno con calma, sentarse en un banco de un parque y observar a la gente pasar. Cada gesto era un triunfo silencioso sobre los años robados. Sus hijas crecían, y con ellas surgían nuevas preguntas. Querían saber por qué habían vivido tanto tiempo encerradas, por qué sus primeros recuerdos no se parecían a los de otros niños, por qué sus vidas estaban ligadas al nombre de un hombre que ahora estaba en prisión. Jaycee, con voz temblorosa pero firme, les respondía con la verdad. No endulzaba los hechos, pero tampoco dejaba que las sombras dominaran el relato. Les explicaba que habían nacido en cautiverio, pero que eso no las definía. Lo que importaba era lo que habían construido juntas desde el día de la liberación. La adolescencia de las niñas trajo consigo desafíos, como en cualquier familia. Pero en su caso, cada conflicto se mezclaba con el trasfondo de una historia excepcional. Las discusiones típicas sobre permisos o amistades se teñían con la conciencia de un pasado doloroso. Aún así, Jaycee se esforzaba en darles una vida lo más normal posible. Quería que fueran jóvenes con sueños propios, no hijas eternamente marcadas por el crimen que las vio nacer. El eco del caso seguía resonando en la sociedad. Cada cierto tiempo, algún documental, algún libro, algún reportaje televisivo volvía a narrar la historia. Y siempre, en el centro, estaba la paradoja. Un niño de 9 años que con una observación inocente había desmoronado el secreto que ni la policía ni la comunidad habían podido revelar durante casi 2 décadas. Jaycee pensaba en él con frecuencia. Nunca supo su nombre ni volvió a verlo. Pero en su memoria se convirtió en un símbolo, casi en un ángel anónimo. Imaginaba que tal vez ahora sería un adulto, que quizá ni siquiera recordaba con claridad aquel momento. Pero para ella, su gesto era eterno. Había sido la llave que abrió una prisión invisible. Con el paso del tiempo, Jaycee encontró una misión clara: convertir su experiencia en un instrumento de cambio. Su organización, creada para apoyar a víctimas de secuestro y abuso, creció poco a poco. En talleres y conferencias, se dirigía a familias, a policías, a maestros, a comunidades enteras. Les hablaba de la importancia de escuchar las voces más pequeñas, de no subestimar los detalles, de mantenerse alerta frente a lo que parece insignificante.
Su voz era potente porque no provenía de la teoría, sino de la experiencia. Cada palabra estaba cargada de verdad, y en esas audiencias muchas veces se derramaban lágrimas. La gente comprendía que el crimen no era solo un titular en un periódico, sino una herida que atravesaba generaciones. A pesar de la fuerza que mostraba en público, Jaycee seguía librando batallas privadas. Había noches en las que despertaba sobresaltada, convencida de que aún estaba tras las cercas, que Philip podía irrumpir en cualquier momento. Había lugares que evitaba, sonidos que la alteraban, recuerdos que aparecían sin previo aviso. Pero ya no estaba sola. Tenía un círculo de apoyo, profesionales, amigos y sobre todo, el amor incondicional de su madre y de sus hijas. La pregunta que muchos le hacían era inevitable. ¿Cómo logró sobrevivir tantos años sin perder la esperanza? Y su respuesta siempre era simple y contundente. Por amor. El amor por su madre. El amor por la vida que soñaba recuperar. Y más tarde, el amor por sus hijas. Ese sentimiento fue el hilo invisible que la mantuvo unida cuando todo parecía desmoronarse. Con los años, Jaycee se convirtió en un testimonio vivo de que la resiliencia es posible incluso en los escenarios más oscuros. Su rostro ya no era el de la niña desaparecida, ni el de la mujer quebrada por el cautiverio. Era el de alguien que había atravesado el infierno y había regresado con la fuerza suficiente para transformar el dolor en un faro de esperanza. El recuerdo del juicio, de la sentencia de 431 años para Philip y de 36 para Nancy, quedó atrás como un capítulo cerrado. Lo que importaba no era la prisión de los culpables, sino la libertad de la víctima. Y esa libertad, aunque imperfecta y llena de cicatrices, era ahora un territorio conquistado día tras día. La comunidad, que en su momento no supo ver lo que ocurría tras las cercas oxidadas, también aprendió una lección dolorosa. Vecinos que habían vivido a pocos metros de la casa de los Garrido confesaban sentirse culpables por no haber sospechado nada. Algunos recordaban haber escuchado risas de niñas, movimientos extraños, construcciones improvisadas, pero nunca imaginaron que detrás de todo eso había una prisionera. Esa ceguera colectiva se convirtió en una advertencia. La indiferencia puede ser cómplice. La historia de Jaycee recorrió el mundo no solo como un caso criminal, sino como un espejo. Mostró la vulnerabilidad de las sociedades, las fallas de los sistemas de protección, pero también la fuerza que puede surgir de los lugares más inesperados. En cada país donde se relataba, surgía la misma reflexión. ¿Qué estamos pasando por alto en nuestras propias comunidades? Para Jaycee, la vida siguió adelante, con altibajos, con avances y retrocesos. Hubo momentos de euforia, como cuando sus hijas se graduaron de la escuela, y momentos de angustia, como cuando alguna noticia sobre secuestros le devolvía recuerdos dolorosos. Pero siempre encontraba la manera de mirar hacia adelante. La última vez que habló en público sobre su historia, concluyó con una frase que estremeció a todos. No soy la niña que desapareció, ni la mujer que fue prisionera. Soy alguien que decidió vivir. Y eso es lo que nadie pudo quitarme. Las ovaciones que siguieron no eran solo para ella, sino para la idea de que, incluso en el horror más profundo, hay un lugar para la esperanza. Y en ese eco, se mantenía vivo el recuerdo de aquel niño. Su gesto, tan simple y tan inmenso, seguía siendo el corazón de la historia. Porque sin él todo habría seguido en silencio. Porque gracias a él, el mundo pudo escuchar la voz de una mujer que durante 18 años fue obligada a callar. La vida de Jaycee Lee Dugard no volvió a ser la misma, ni podía serlo. Pero en cada paso que daba, en cada palabra que pronunciaba, en cada sonrisa que ofrecía, estaba la prueba de que el ser humano es capaz de sobreponerse incluso al cautiverio más largo. Y así, la historia del secuestro que resolvió un niño de 9 años, sin saberlo, se convirtió en una de las narraciones más poderosas de nuestro tiempo. Una historia que habla de maldad, sí, pero sobre todo de resistencia, de amor, de inocencia,
y de la certeza de que, mientras alguien se atreva a mirar con ojos limpios, siempre habrá una posibilidad de encontrar la verdad.